Bueno, buenos días, good morning again. Welcome once again. Bienvenidas, bienvenidos. Este es el panel sobre distancia crítica, responsabilidad, estrategias y variedades de intervención de las humanidades en la esfera pública. Es de alguna manera el último de los paneles temáticos, hay otros paneles de la tarde, pero es el último de los paneles temáticos que despliegan la convocatoria de este encuentro anual realizado este año en la Universidad de Chile, que despliegan entonces esta convocatoria bajo la rúbrica de conmociones, distancia crítica y construcción de lo común, donde si el eje temático de esta conferencia anual busca entonces articular de una parte las conmociones como índice de los tiempos con el distanciamiento crítico y la construcción de lo común como la epistemología y la tarea de las humanidades respectivamente. En este panel que vamos a desarrollar ahora, nos proponemos interrogar la pertinencia y las modalidades posibles del pensamiento crítico ante la acción inmediata que parecen reclamar los eventos, las simultaneidades y las urgencias contemporáneas, precisando las responsabilidades, las estrategias y las variedades de la intervención de las humanidades en la esfera de lo público. En este sentido, nuestro horizonte de interrogación en este momento se posiciona más o menos inevitablemente ante la inercia de al menos dos modalidades sostenidas y fundamentales del distanciamiento crítico heredadas de la modernidad y del siglo XX, las cuales han tenido un rendimiento no solo epistemológico, sino también una influencia decisiva en la formación de la opinión y en las decisiones sobre lo público. Me refiero en primer lugar al pensamiento crítico como una interrogación y un develamiento de las condiciones de posibilidad de la experiencia, de los modos en que se proyecta y se socializa un mundo determinado. ¿Qué es lo que ha supuesto una relativización tanto cultural como histórica de la revolución copernicana del conocimiento que inicia Kant, donde la pretendida necesidad y ahistoricidad de la representación se prismatiza junto al reconocimiento de una pluralidad de sistemas de signos que la configuran, con una atención a las formas siempre sensibles, plurales y renovadas creadas por la imaginación. Por lo mismo, es lo que supone el distanciamiento crítico poner atención no solo a los modos de conceptualización y de reflexión, sino también a los comportamientos de la literatura y de las obras de arte, a su capacidad misma de proyectar y socializar lo que hasta entonces no había sido, o para decirlo más precisamente, lo nunca antes representado como tal. Luego, en segundo lugar, es lo que supone, más o menos inevitablemente, posicionarse ante la teoría crítica como un programa de descubrimiento y de interrupción de las formas estructurales de dominación y de sometimiento del humano en condiciones materiales, culturales e históricas específicas, con el objetivo de sobrepasar la alienación y transformar un mundo. Es lo que articula, pues, una toma de conciencia, una autorreflexividad en lo que concierne a la proyección tramada de conocimiento y de praxis social, lo mismo que estrategias de interrupción de la facticidad de turno, de las normas y las convenciones que gobiernan modos socializados de pensamiento, de comunicación y de comunidad, cuestionando su legitimidad en tanto solidarias de distintos modos de alienación. Es ya ante la inercia de esta doble herencia decisiva del pensamiento crítico que surgen e interrogan hoy a las humanidades una serie de preguntas ineludibles. Algunas de estas series de preguntas son de orden general, como puede un pensamiento sobre las condiciones materiales, formales, culturales e históricas de la experiencia intervenir y transformar la experiencia misma, el modo socializado de habitar un mundo. Y si es así, ¿cuáles serían hoy las formas alternativas de conocer, encarnadas de manera individual o colectiva, que permiten pensar, vivir y comportarse de manera comprometida con el mundo y desplegar su potencial de emancipación, es decir, defender libertades, instaurar igualdades, promover justicias?
¿Cómo generar una crítica, no solo activa, pero activista, que responda a la variedad de las especificidades lingüísticas, culturales e históricas, sin someterlos al rasero de la lengua y de la metodología totalitaria que nombra crecientemente en la academia la palabra investigación, la inquisitio, como proceso de la prueba? De allí también algunas interrogaciones más específicas que nos conciernen, digamos, por ejemplo, cómo hacer compatible la distancia suspensiva que tiene la crítica, es decir, su intento de clarificarse reflexivamente los modos de representación y las luchas del presente para desmantelar sistemas de alienación, cómo hacer eso compatible con la inmediatez y las urgencias de las conmociones contemporáneas. ¿Cómo puede relacionarse la crítica en tanto una operación que interviene tácticamente sobre los marcos, los bordes y límites, buscando desensamblar y reensamblar motivos sin aspirar a una desintegración total? ¿Cómo compatibilizar ello con el discurso de la revuelta como desmesura total y limitación de la potencia destituyente? En sentido inverso, uno podría preguntarse también, ¿puede existir una sublevación sin sentido crítico, sin esta suerte de autoridad sin autoridad o, dicho de otro modo, de una autoridad que pone en cuestión la autoridad misma de la representación que domina lo real? Finalmente, para concluir estas interrogaciones, ¿cómo se mide la crítica con los fenómenos del capitalismo tardío y computacional? De una parte, ¿cómo se activa la crítica ante las pretensiones del neoliberalismo de vivirse como un modelo que proscribe todo hiato entre la facticidad y lo posible? De otra parte, ¿cómo se sitúa la crítica ante la lógica algorítmica que domina la nueva topología de lo virtual, ante su procedimiento de retroalimentación que hace de la facticidad un deber, es decir, que tiende a eliminar la distancia entre lo que acontece y lo que debiese acontecer, que es, por supuesto, el lugar mismo de la crítica? Bueno, esas son tan solo algunas de las series de interrogaciones que se podría lanzar para provocar esta sesión, en la que agradezco enormemente, a nombre del CHCI, del CIEFA, nuestro Centro de la Universidad de Chile, la presencia de nuestros ilustres panelistas, que me voy a permitir presentar, aunque no lo necesitan, brevemente en el orden en que tomarán la palabra, de la derecha hacia la izquierda. Así, nos acompaña en primer lugar Alberto Moreiras, que es profesor de estudios hispánicos en la Universidad de Texas, A&M. Es autor de una cantidad enorme de libros. Menciono Interpretación y Diferencia, del año 1991, Tercer Espacio, Literatura y Duelo en América Latina, de 1999, The Exhaustion of Difference, The Politics of Latin American Cultural Studies, del 2002, Línea de Sombra, El no sujeto de lo político, del año 2008, Marranismo e inscripción o el abandono de la conciencia desdichada, del año 2016, Infrapolítica, Instrucciones de uso, del año 2021, Tercer Espacio y otros relatos, 2021, y Uncanny Rest for Anti-Philosophy, del año 2022. Además, ha coeditado junto a Nelly Richard, Pensar en la Postdictadura, 2002, y con José Luis Villacañas ha editado Los conceptos fundamentales del pensamiento latinoamericano actual, del año 2017. Alberto es coeditor de Política Común, A Journal of Thought, y de la serie Border Hispanisms en la Universidad de Texas Press, o University of Texas Press. Paso a nuestra segunda panelista, Nelly Richard, que es crítica y ensayista, fundadora y directora de la revista de crítica cultural, publicada entre el año 1990 y 2008 aquí en Santiago de Chile. Es coordinadora de la Cátedra Políticas y Estéticas de la Memoria en el Centro de Estudios Museo Reina Sofía de Madrid y es doctora honoris causa de la Universidad de Buenos Aires el año recién pasado, 2022. Entre otras muchas publicaciones nacionales e internacionales, Nelly Richard es autora de los siguientes libros: Zonas de tumulto, Memoria, Arte y Feminismo, del año 2021, Abismos temporales, Feminismo, Estéticas travestis y Teoría queer, del año 2018, Latencias y sobresaltos de la memoria inconclusa, del año 2017,
Diálogos latinoamericanos en las fronteras del arte, del año 2014, Crítica y política, del año 2013, Crítica de la memoria, 2010, Feminismo, género y diferencias, año 2008, reeditado el año 2018, Fracturas de la memoria, arte y pensamiento crítico, 2007, Residuos y metáforas, ensayos de crítica cultural sobre Chile de la transición, 1998, La insubordinación de los signos, cambio político, transformaciones culturales y poéticas de la crisis, del año 1994, Masculino, femenino, 1993, y Márgenes e instituciones, del año 1986, que fue reeditado el año 2007. Presento finalmente a Renato Janín Ribeiro, quien es profesor de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Sao Paulo, quien se ha esforzado por pensar una filosofía política que tenga en cuenta las sociedades que dan más importancia al afecto en la vida pública, remarcando la naturaleza teatral de la representación política y las dificultades en la construcción de la democracia en Brasil y otras regiones de lo que se llamaba el Tercer Mundo. Entre su miríada de publicaciones cabe nombrar La sociedad contra lo social, El alto costo de la vida pública en Brasil, del año 2000, Premio Jabuti de ensayo, y La universidad y la vida actual, Fellini no veía películas, del año 2003. Cabe destacar que en el año 2015 Renato Janín Ribeiro fue nombrado ministro de Educación de Brasil por la presidenta Dilma Rousseff, que el año 2021, hace 2 años, fue elegido y sigue siendo presidente de la Sociedad Brasilera para el Progreso de la Ciencia, y que antes, en 1998, había recibido la Orden Nacional del Mérito Científico y el 2009 la Orden de Río Branco. Bueno, tras esta presentación y reiterando mis agradecimientos a la y los panelistas, voy a dejar la palabra en esta ola que va a ir de Chiquén. Muchas gracias, Andrés. Bueno, mi agradecimiento ante todo a Pablo Yarzún, a Andrés Claro, a Constanza Ribano, al Consorcio y a la Universidad de Chile. Es un placer y un honor estar en esta espléndida conferencia. En estos días, revisando materiales para un curso que debo dar este año sobre conflictos centroamericanos, leí la novela de Karina Pacheco Medrano, El bosque de tu nombre. La novela remite a los años de represión genocida en Guatemala, de los 60 hasta entrados los 90 del siglo XX. Se trataba en esos años de la sanguinaria aplicación enloquecida de la doctrina de seguridad nacional que Estados Unidos había impuesto en América Latina después de la Segunda Guerra Mundial y durante toda la llamada Guerra Fría. Podemos pensar si eso consuela que esas políticas, si es que puede llamárseles políticas, si es que merecen ese nombre, correspondían a una forma previa de capitalismo, ya no la nuestra. Pero nada lleva a pensar, por otro lado, que la defensa que el capitalismo contemporáneo haga de sus propios intereses en nuestro futuro cercano vaya a ser más delicada y benévola. Falta que empiecen a proliferar, vienen pronto, disrupciones en su funcionamiento que amenacen la estructura hegemónica realmente existente. Conviene, por lo tanto, empezar a pensar que la próxima confrontación general, cuando el antropoceno empiece a revelar prácticamente su otro nombre, entropoceno, como lo llama Bernard Stiegler, aludiendo a la segunda ley de la termodinámica, y ponga en peligro estructuras de vida habituales a nivel planetario, no será suave ni gentil. Es posible, ojalá me equivoque, que no hayamos todavía visto apenas nada en términos de la capacidad humana para la crueldad destructiva. Es posible que Guatemala, la tierra que tiene el bosque en su nombre, Guatemala significa bosque, acabe siendo un anticipo ejemplar de lo que viene. Ojalá no. Hay mucho que cuidar en nuestro mundo a pesar de todo. En 1939, un Martin Heidegger, ya apartado de la Revolución Nacionalsocialista, denuncia la política como maquinación en uno de sus cuadernos negros. La revolución, dice, no podrá ser política en la medida en que la revolución sería, en primer lugar, una revolución contra la maquinación política. Y en 1943, su primer seminario sobre Heráclito empieza hablando de los pensadores esenciales del primer comienzo de Occidente como los pensadores auténticamente políticos.
Estamos entonces entre un rechazo de la política y una declaración de lo que es auténticamente político. Eso que es auténticamente político, dirá en una nota del Cuaderno Negro del 39, y así, por lo tanto, también, en cierta manera, directamente antipolítico, depende de un volverse hacia una, dice Heidegger, una región de decisión en la que lo que debe ser decidido es, cito, si la ceguera del poder puede ser experimentada como olvido del ser o si el ser humano es todavía digno de ser instalado más allá del poder y de la impotencia. Más allá del poder y de la impotencia. Sin duda, el mundo, nuestro mundo, no funciona así, pero lo hacemos nosotros, los no inhumanos, en la mayor parte de nuestra existencia, infrapolíticamente. ¿Por qué no darle a esa frase su rango apropiado? ¿Por qué no disponerla como vestíbulo o frontera hacia un segundo comienzo revolucionario? En el panel anterior, Alejandra Castillo dijo que la filosofía reproduce el orden androcéntrico. A mí me gustaría conversar sobre si esta llamada por una nueva filosofía o antifilosofía supone un orden androcéntrico, o si más bien coincide con lo que Verónica Gago, en uno de los subtítulos de sus libros, llama la potencia feminista que quiere cambiarlo todo. Pero eso lo dejo para la conversación. Stigler, en un libro tardío, en el que de alguna forma anuncia ya una estructura de sentimiento que le llevaría años más tarde al suicidio, la edad de la disrupción, sostiene que nuestra época es precisamente una época sin época, le llama, porque no permite ya la proyección de lo que llama él protecciones terciarias que preparen o dejen preparar un futuro. Nuestro momento histórico es crecientemente el momento en el que el ser para la muerte de la analítica existencial de ser y tiempo se abre por primera vez en la historia conocida de la especie humana, a una posible o potencial totalidad de muerte que no encuentra compensación en la apelación a un legado, sea científico, cultural, religioso, civilizacional, existencial, o en la confianza de vida para nuestros descendientes o generaciones por venir. El miedo y la angustia dominan y en parte explican diversas catástrofes políticas recientes, como la chilena, de la que hemos hablado estos días. Desde luego, una relación resuelta con esta época sin época no resulta para Stigler en ningún tipo de pesimismo u optimismo. Tanto uno como otro, pesimismo como optimismo, serían respuestas emocionales insuficientes, a su vez motivadas o dictadas por una disposición de huida y de negación con respecto de un predicamento insólito al nivel de la especie, aunque desde luego sentido con urgencia por un número indefinido de poblaciones humanas sometidas históricamente a guerra imperialista y a destrucción colectiva. La condición de esta edad de la disrupción no remite solo al cambio climático, sino quizá fundamentalmente a la dominación hiperestructural del capitalismo computacional, de la monetarización exhaustiva de datos del capital humano, en resumidas cuentas, de una exacerbación absoluta del cálculo representacional y del principio general de equivalencia, como último legado, en el doble sentido escatológico y teleológico, de la hegemonía burguesa que Occidente ha logrado imponer en la totalidad del planeta. Se trata, en otras palabras, de una exacerbación del nihilismo que la historia de Occidente ha ido preparando desde su primer comienzo, consumada en la modernidad occidental. A los dos nihilismos que pensaba Friedrich Nietzsche, el nihilismo incompleto y el nihilismo consumado, hemos ahora de añadir una tercera figura, la del nihilismo terminal, que configura nuestro antropoceno bajo la dominación de técnicas de extracción infinita, como la extracción financiera de la que habló Verónica Gago el primer día. Para las que Heidegger propuso el nombre de Gestel, hay un cuarto nihilismo, el nihilismo afirmativo del que habla Jean-Luc Nancy, en el que no tendré tiempo de detenerme, pero podemos hablar de él después, si hay tiempo. Pero Stigler no quiere ser pesimista ni optimista. Piensa que el momento entrópico, extremo, todavía puede dar lugar a una bifurcación de caminos, bifurcación de existencias, en la que algo así como un segundo comienzo, que hoy no sería ya un segundo comienzo de la Tierra del Poniente, un segundo comienzo de Occidente, sino que sería un segundo comienzo del mundo no inhumano,
pueda tramarse. Todo depende de ello. Al fin y al cabo, la hegemonía burguesa, lo que Marx llamaba la dictadura de la burguesía, es un fenómeno mundial, no meramente occidental. Merece la pena entonces empezar a pensar en qué consistiría ese segundo comienzo. Y me gustaría plantear su posibilidad, tal como hace Stigler, en la invocación de unos versos conocidos de la tercera oda Pitia de Píndaro. Píndaro dice, les ahorro el griego porque no tiene sentido leerla, en traducción defectuosa, no ansíes, alma querida, la vida inmortal, pero trata de llevar al máximo el uso de lo posible. La dificultad para nosotros está en cómo entender ese uso de lo posible, ese empracton mahanan, sobre todo cómo entenderlo desde nuestra condición mortal. Al fin y al cabo, llevar al máximo el uso de lo posible es consistente con las técnicas de extracción infinita que llevan, hoy lo sabemos, a un planeta entrópico desde un punto de vista no inhumano. La cuestión en Píndaro es entender que el empracton mahanan procede desde la vergüenza, desde el aidos, no desde la ibris, y que es así consistente con la voluntad de los dioses inmortales que guardan el mundo. La ibris destruye. Practicar la maquinación en consistencia con el deseo de los dioses es una actividad sometida a la vergüenza de lo no inhumano. Eso fue olvidado. Su olvido marca la política de nuestra época, o lo que entendemos por ella, tanto en la derecha como en la izquierda. Heráclito sabía que el mortal sabio, en cuanto sabio auténticamente político y conocedor del destino de lo no inhumano, debe acordarse con lo extraordinario, y que la falsa modestia de prestar atención solo a lo ordinario, solo a lo que es útil y parece eficiente en nuestras vidas, solo a lo que aparece cotidianamente como lo que es y como todo lo que es ibris. El primer comienzo, junto con otras figuras que Heráclito, junto con otras figuras además de Heráclito, Anaximandro y Parménides en particular, el mismo Píndaro, el primer comienzo que estos contribuyen a fundar, busca consecuentemente una piedad prudente, abierta a lo extraordinario, que el capitalismo computacional traiciona a cada paso. Pero esa tradición no es nueva y su historia coincide con la historia de la metafísica que absorbe en sus rasgos esenciales la historia del cristianismo, que es cabalmente también la historia del nihilismo. Por eso la muerte de Dios, que Kant anuncia con su ley moral en la crítica de la razón práctica, que Hegel consuma y que Nietzsche pone explícitamente en circulación, lejos de abrirle el paso a una secularización liberadora, supone meramente la renuncia desinhibida y final a un fundamento ontoteológico de la acción que arruina toda excepción, pero también toda transgresión. La pérdida del principio legislativo normativo en la relación ético-política en la que vivimos hoy arruina la relación y deja paso a la anomía. La época sin época es su consecuencia. Lacan decía, invirtiendo la máxima de Dostoyevsky, que si Dios no existe, nada está permitido. El antropoceno, en su deriva entrópica, en la que todo dejará de estar permitido, depende de la corrupción gradual y milenaria del primer principio del pensamiento en Occidente. Para Heráclito era preciso encontrar una sintonía entre el logos no inhumano y el logos de la tierra. Podríamos incluso afirmar que la doctrina heraclítea del logos es una primera versión de lo que Alain Badiou, muchos años más tarde, recientemente, llamaría la hipótesis comunista. Cabría preguntarse si el homologein heraclíteo, en el que se cifra históricamente en un primer momento la posibilidad comunista, es apropiable hoy o si más bien es necesario avanzar más allá del primer comienzo para plantear algo otro, una hipótesis anárquica o anarquista bajo ciertas condiciones. El punto de tensión entre ambas hipótesis, la comunista o la anarquista, tiene que ver con la posibilidad de secuestro de lo común a favor del poder, en la que se indiferenciarían izquierda y derecha. El concordar o condecir, el homologein, entre el logos de lo no inhumano y el logos de la tierra,
o del mundo, o de la tierra-mundo, dada la necesaria mismidad entre ellos, lleva a la equivalencia general, lleva al comunismo o lleva a una praxis anárquica. Todo depende de si se concibe ese logos de la tierra como principio y mando, que es la ibris constante en la historia de la metafísica, o más bien como precisamente lo que ya no responde a principio y así tampoco se articula como principio y es por lo tanto literalmente anárquico, anargé, sin principio. Desde esta perspectiva me gustaría añadir lo anárquico no es concebible como una opción o decisión política, un capricho personal. Yo soy anarquista, yo soy comunista, yo soy liberal, sino que convendría plantearlo como una condición ineluctable de la política misma, la condición de lo político en la ausencia general de principios, en la ausencia general de legitimidad de principio alguno. Desde ahí podría construirse algo así como una democracia posthegemónica. Catherine Malabou, en su libro extraordinario, aunque injusto a ratos, sobre la dimensión anárquica en el pensamiento post-heideggeriano, un libro que se llama Al ladrón, anarquismo y filosofía, plantea la existencia de lo que ella llama lo no gobernable, por oposición a lo meramente ingobernable. Lo segundo, esto es lo ingobernable, está todavía en relación directa con el poder. Si lo ingobernable, desde el punto de vista del poder, hace su aparición, por ejemplo, en la revuelta chilena, lo no gobernable afirma un afuera respecto del poder y así también un afuera respecto de la impotencia. Me gustaría proponer que lo no gobernable de Malabou, si concuerda con el logos planetario, encierra el secreto de la posibilidad de dejar atrás el nihilismo terminal en el punto preciso de la bifurcación stigleriana, que en ese sentido acordaría con el cuarto nihilismo de Nancy, el nihilismo afirmativo. Quizás lo no gobernable atienda a esa posible sintonía propuesta por Heráclito respecto de la capacidad humana de corresponder al logos de la tierra, contra toda ibris, con vergüenza y atención respecto de la voluntad de los dioses que enseñan el camino del ser, que es también el camino de la nada afirmativa. Habría pues un segundo comienzo posible o potencial que pasaría por un retorno a la región que circunda toda posibilidad óntica y que la metafísica malentendió como región principial, región árquica. El nihilismo es consecuencia de la distracción en lo que es, a costa del olvido del ser que no es, puesto que todo lo que es ente y el ser no es ente. La región es el espacio-tiempo en el que lo que es se instala. Podemos hablar de Gaia como última diosa, Teleuteia Theia, o más modestamente de la Jora platónica, aunque conviene decir que Platón no parecía saber qué hacer con ella. En Heráclito, la Jora aparece como Pantonkejorismenon, que Heidegger traduce como la región del alrededor, o el alrededor que garantiza que pueda haber región. Buscar el retorno a esa región es desecularizar nuestro mundo. Desecularizar sin reteologizar, pues es desecularizar no en nombre de un regreso al principio ontoteológico con el que Aristóteles creyó mentar la divinidad, sino en nombre de un abandono de la articulación metafísica de la historia y de un retorno a la vergüenza ante los dioses de la que hablaba Píndaro. Debo hacerme cargo de la convocatoria de este panel, admitiendo que para mí el pensamiento en el presente no es prioritariamente crítico, ni debe buscar distancia crítica. La responsabilidad crítica es derivada. Lo necesario, si puede empezar a ser posible, encontrar una salida de la época sin época y así iniciar el camino hacia otra era del mundo, es propositivo. No estoy seguro de que los institutos de humanidades o la universidad en general estén en disposición de tomar esto sobre sí. Más bien creo lo contrario. Hoy la universidad es cómplice directa del estado de cosas, incluso cuando ella o sus miembros, nosotros, asumen posiciones bien pensantes en nombre de la injusticia o de la igualdad. Son posiciones todavía directamente ligadas a la estructuración metafísica de la historia que comparten con la Ilustración e invierten de forma ciega y vacía.
Incluso la crítica de la metafísica, incluso la destrucción de la metafísica, son hoy no más que instrumentos adicionales de devastación. Hay que dar un paso no solo atrás, también a un lado, hay que buscar un desplazamiento por fuera de la destrucción y contra la devastación. Y así la distancia de la que nos habla el título de este panel sería distancia de lo árquico, de la koinonía sometida a principio y mando, que en nuestra historia solo ha sabido o solo ha podido articularse como equivalencia general y sometimiento general, y a favor de aquello que esté más allá del poder y de la impotencia. No habrá recurso a la transformación política sin una previa transformación del pensamiento, y no habrá transformación del pensamiento sin una previa transfiguración existencial. El nihilismo terminal, sin embargo, fuerza a todo ello, no deja otra opción. Incluso si elegimos el camino sonambúlico, la tercera vía parmenidia, que hoy se junta con la segunda en su camino seguro hacia el no ser terminal, no generativo. De eso habla Stigler, y es eso lo que la apelación a la no gobernable en Malabú cifra. Antes que ellos están ciertas palabras, por ejemplo, de Jacques Derrida y de Rainer Schurman, la noción de desecularización que Derrida explora muy brevemente en respuesta a una interpretación de Enzo Vitiello, aparece como la posibilidad misma en el texto de Derrida de dejar atrás otros temas conocidos de su pensamiento, como el de mesianismo sin mesianicidad. En otras palabras, el tema de la promesa y el tema de lo que está por venir. En la desecularización está no ya la promesa, sino la consumación de un vencimiento del nihilismo en desplazamiento hacia una práctica de afirmación anárquica. Falta que lleguemos a ello, no es fácil. Y en relación con ello está la posibilidad misma de abandonar el oxímoron que Schurman propone como motivo del pensamiento, en lo que también para él es la época sin época del presente. Schurman habla de una condición trágica, no superable por apelación a principio alguno. Recordemos que para él, como para Heidegger, la apelación al principio, el arjé, es el comienzo mismo del comienzo histórico del nihilismo. Una condición trágica que nos condena a un double bind, no sé cómo se traduce double bind en español, que él tematiza como principio de anarquía. Principio de anarquía, es un oxímoron. Conviene ya, en mi opinión, abandonar esa tensión encarcelante. No hay double bind, excepto residual, hay más bien camino a un segundo comienzo en el que se abre la posibilidad de una nueva alegría. Recordemos los versos de Píndaro que cité antes. No anheles la vida inmortal, pero busca maximizar tus posibilidades en cuanto a ser mortal. Cuida tu mundo, cuida tu vida. No hay nada mejor que hacer, aunque eso haya que entenderlo. Entenderlo o no, esa es la bifurcación de la que habla Stigler. Es una decisión anárquica y, en cuanto a anárquica, fugitiva y marrana, a favor de un abandono del nihilismo terminal de la época sin época, y esa es la decisión que ojalá pueda de alguna forma empezar a tramarse a través del trabajo de los institutos de humanidades o de reuniones como esta que nos traemos entre manos, para poder sobrevivir a la confrontación que viene, aunque nadie gane en ella. Muchas gracias. Paso la palabra a Nelly Richard. Bueno, muy buenos días y por supuesto voy a partir agradeciendo esta invitación a los organizadores del coloquio, muy en especial a Pablo Yarzún y Andrés y Claro y Constanza. Debo decir que un placer compartir esta mesa. Hacía tiempo que no nos veíamos con Alberto, pero fueron tantas las mesas redondas que compartimos durante los 90 en Estados Unidos sobre estudios culturales, latinoamericanismo, subalternidad y otros, que me siento en una situación muy familiar. Bueno, quiero decir que tomé al pie de la letra los términos de la convocatoria a esta mesa, que es algo que no suelo hacer, concentrando mi atención en la cuestión del distanciamiento crítico,
Me pareció que introducir esta noción tenía un valor de incitación, de provocación, porque al menos en el escenario local, las escrituras sobre la revuelta desde la izquierda, o como diría Willy Thayer, desde la izquierda de la izquierda, son escrituras que se manifiestan a través de un conocimiento fulgurante, cuya poética de los afectos, digamos, está exactamente en la antípoda de lo que se llama distanciamiento crítico, y entonces me pareció interesante trabajar con esta impertinencia. El texto, la presentación se llama Entre el vértigo arrasador del todo, de la revuelta, y la coyuntura táctica de los límites. Sabemos que la palabra conmoción nos habla de una alteración y perturbación violentas, una precipitación y un sobresalto que interrumpen la normalidad política y social, que trastornan la percepción y la conciencia. Esto fue la revuelta de octubre de 2019 en Chile. Sacudida, estremecimiento, convulsión. La izquierda vivió el paroxismo de la revuelta, su aspiración a la completa desintegración de un sistema injusto, como aquel momento combatiente en que lo popular recobró heroicidad luego de haber sido convertido durante los largos años de la transición en la gente, como masa anodina y fábrica de conductas dóciles. Los mundos intelectuales adheridos a la revuelta de octubre de 2019 se dejaron llevar en sus textos más inspirados e inspiradores por la exaltación del ánimo, por un sentimiento intenso y la fascinación subjetiva de querer entrar en concordancia experiencial con el estallido de todas las estructuras de poder. Un estallido leído en clave de sublevación plebeya, Mauro Salazar. Esas escrituras de la revuelta se propusieron abrazar los cuerpos insurrectos. Abrazar, es decir, estrecharlos en sus brazos en un gesto de máxima efusividad, lo que sería todo lo contrario de lo que se entiende reflexivamente por distanciamiento crítico. Se trató desde ya, para esas poéticas de la insurgencia, de vibrar al unísono con la rabia erotizada de una calle innegociable y purgadora, Mauro Salazar, con la animalidad de la revuelta y sus nuevos bárbaros del despertar de Chile, Óscar Cabezas, con la ingobernabilidad de un pueblo, Rodrigo Carmi, y con su anarquía de los sentidos, Sergio Villalobos Rumino. Cabe en medio de estas ráfagas de pasiones destructoras, salvadoras y redentoras, hablar de metodologías críticas. Prefiero hablar de la crítica como operatoria, es decir, como conjunto de operaciones que en cada bifurcación de contextos elabora modos de articular potencias que habiliten distintas formas teóricas, estéticas, de emancipación subjetiva, sin tener que esperar el cumplimiento absoluto de una promesa revelación del cambio social o político. Las escrituras de la revuelta celebraron su fuerza dislocadora de todo lo instituido, su potencia irreductible a cualquier poder, asignándole la graduación extrema de un fenómeno que al no ser medible por la razón práctica, sobrepasa el juicio. ¿Qué pasa entonces con la crítica en tanto facultad de juzgar, según la etimología de la palabra crítica, que la asocia a crisis,
por compartir la misma inflexión de ser un momento decisivo en un asunto de importancia. Se supone que la crítica es una operación intelectual que consiste en establecer una distinción entre las partes de un conjunto, practicando el discernimiento mediante una analítica del juicio. ¿Cómo pedirle a la crítica establecer una distinción si, en medio de la crisis, las escrituras de la revuelta consagraron el deseo explosivo de hacer saltar todos los límites de separación entre lo distinto para fundirse en un todo, el todo de lo común, lo comunitario a la calle, o de lo descomunal, lo infinito de un acontecimiento cuya magnitud no se deja abarcar por nada. Ese todo sobreexaltado de la revuelta, empeñado en desintegrar cualquier principio de razón, incluyendo el juicio, confía en lo ilimitado, en la ilimitación, como exceso de una fuerza indomable, innombrable, indecible, Mauro Salazar, que convoca lo sublime, belleza y horror de un más allá de la representación política. Una primera diferencia eventual, tentativa, entre las escrituras de la revuelta y el campo de operaciones de la crítica como interrupción singular, no general, de las formas de poder, es que esta no se ofrece, cito a Nicolas Ried en su libro sobre Foucault, no se ofrece como desobediencia total, ni como una forma de ingobierno absoluto, fin de cita, sino como una práctica de resistencia localizada y específica que maniobra en torno a los límites. Así decía Foucault, cito, la crítica es en verdad el análisis de los límites y la reflexión sobre ellos. En lugar de querer suprimir los límites que sujetan el orden para instaurar un dominio de libertad total, sin restricciones ni ataduras, la pulsión destituyente, la crítica, en tanto ejercicio circunscrito, delimitado, trabaja en las junturas de las piezas, tanto para reensamblarlas en combinaciones inesperadas, como para exhibir las divisiones que fraccionan el mito de la unidad-totalidad. Las escrituras de la revuelta identificaron aquello contra lo cual se insubordinó en Chile el pueblo furioso, la lógica económica del capital, la violencia neoliberal de los abusos, el diseño autoritario del Estado jurídico y policial, la orgánica política de la Constitución de 1980 de Pinochet, los gobiernos elitarios y sus técnicas burocráticas del consenso y la negociación, la democracia de mercado, etc. Las escrituras de la revuelta exacerbaron la oposición entre las multitudes disconformes, el afuera insumiso de la calle y el adentro de la política, domesticado y contaminado por las mediaciones y los pactos institucionales. La crítica sospecha de esta oposición dicotómica adentro-afuera, porque como todo binarismo rígido no ofrece salidas al enfrentamiento absoluto entre polaridades contrarias a las que solo le queda eliminarse una a otra, sin tener la chance de probar mixturas, la oblicuidad del tercer espacio, Alberto Moreira, que admitan tanto las contraposiciones como las juxtaposiciones híbridas. Volviendo a la crítica, la operación intelectual de establecer una distinción exige, como lo sugiere Judith Butler, tomar en cuenta los marcos que encuadran los campos de performatividad de los cuerpos y de los enunciados, para armar o desarmar escenas
dentro de un contexto siempre sujeto a límites y limitaciones. Dice Butler, no hay escena sin una implícita delimitación del contexto. Y esta es la función que cumple el marco. El marco que pretende siempre pasar inadvertido y que la teoría crítica va a enmarcar para desocultar las ideologías culturales con las que fija la separación entre lo visible adentro y lo invisible afuera. Mientras que el imaginario de la revuelta quiere abolir todos los marcos porque restringen el infinito desborde de la pulsión destituyente emanada de la calle, la crítica trabaja con marcos y bordes, en tanto zonas estratégicas desde donde activar la tensión adentro-afuera. Lo hace generando desplazamientos transversales e intersecciones variables entre planos diferenciados. En lugar del afuera radical de la excedencia rebelde del pueblo y de la calle como territorios indómitos a los que se asocian las escrituras de la revuelta, la crítica oscila entre distintas localizaciones, ubicándose intermitentemente en el adentro o el afuera de los marcos de representación, según cómo se mueven los poderes enfrentados. La crítica, según la misma Butler, cito, no es un acto de negación o destrucción de la realidad, fin de cita, no es un acto de negación o destrucción de la realidad que se interpone al deseo de la revuelta de que todo vuele en mil pedazos. Es la maniobra deconstructiva de una subjetividad posicionada que traza diagramas de resistencia a escala, es decir, midiendo la tacticidad de la relación entre lo deseable, vector utópico, y las gramáticas de transformación de las estructuras del orden que ofrecen su elenco de posibilidades. Si las escrituras de la revuelta nos sumergen en la agitación violenta, fervor, furor, fulgor de una fuerza avasalladora que lo envuelve todo con su potencia inagotable, ¿cómo practicar lo que la convocatoria a este evento llama el distanciamiento crítico, en el que se basaría la autorreflexividad del juicio? Pero ¿qué entender por crítica? Bien sabemos que la defensa modernista de la crítica, basada en la jerarquía de un juicio absoluto, superior, imparcial, trascendente, se ha visto enteramente refutada por los cuestionamientos feministas, postcoloniales y otros que deslegitimaron la universalidad del canon. Solo nos quedaría entonces hablar de una crítica dispuesta a destrascendentalizar su facultad de juzgar. Ya no cabe esperar de la crítica la orientación normativa o prescriptiva que guía un programa, un método o una disciplina regidos por el canon de una escala de valores. Al asumir que la facultad de juzgar ya no es absoluta, sino local y situada, relativa y contingente, hablamos de una crítica que no aplica el juicio, que no dicta sentencias, sino que experimenta con él, probando tentativamente con las acciones de medir, cortar, dividir, elegir, decidir, que son partes no categóricas del juzgar. Experimentar con el juicio significa poner a prueba su capacidad de defender ciertas opciones de valor y sentido sin fundamento de autoridad, sin garantía a cambio. Aunque ya no cabe hablar de distanciamiento crítico, porque no existe una exterioridad en donde mantener el juicio a salvo, ¿puede la crítica seguir ocupando la distancia como un recurso potencial? No para refugiarse en la lejanía de un espacio protegido,
sino para moverse entre separaciones y junturas, en el ir y venir fraccionado de la contrarrepresentación. En su hermoso libro sobre Brecht, Didi Huberman habla de las tomas de posición del saber diciendo lo siguiente, cito, «No sabemos nada en el en sí, en el mantillo del demasiado cerca. Tampoco sabremos nada en la abstracción pura, la trascendencia altiva, en el cielo demasiado lejos. Para saber hay que tomar posición, lo cual supone moverse. Ese movimiento es acercamiento tanto como separación. Acercamiento con reserva, separación con deseo. Supone un contacto, pero lo supone interrumpido». Fin de cita. El pensamiento de la revuelta en boca de uno de sus autores predilectos, Furiosesi, se niega a cualquier separación e interrupción entre cuerpos y acontecimiento, celebrando, en palabras de Andrea Cavaletti, cito, «el intento de conocer aquellos sucesos, las revueltas, casi imitándolos en el ritmo intenso de la prosa desde un punto de vista no exterior, sino rigurosamente empático. Es una búsqueda fenomenológica que actúa garantizando desde el interior la objetividad de la revuelta y de sus experiencias del tiempo». Fin de cita. Mientras las escrituras de la revuelta buscan el acercamiento sin reserva con la calle para fundirse incondicionalmente con el agitar de la multitud de rebeldes y compartir desde el interior los flujos expansivos de su potencia afectiva, la crítica resuelve interrumpir el contacto para alternar modos de aproximación, identificación y de separación, desidentificación, que fisuren la autorrealización plena de algún nosotros, el pueblo, como totalidad indivisible. Las escrituras de la revuelta abominan de las separaciones y prefieren el vértigo indiferenciador del caos, mientras que la crítica trabaja con la distancia entrecortada de la pausa y del intervalo para modular el espacio y el tiempo en base a quiebres y reanudaciones que no aspiran a lo inconmensurable. Al disolver los límites de la totalidad llamada acontecimiento, la sublimación filosófica de la revuelta provoca una pérdida de sí del objeto y del sujeto que se dejan subyugar por una fuerza descontrolada, una fuerza abismante y abismal que no tiene fondo ni tope. El sinfín de la revuelta consiste en que ésta se anuncia proféticamente, acontece y luego, incluso después del decaimiento intensivo de su energía vital, sigue proyectándose fantasmagóricamente como espectro amenazante de la destrucción total en aquellas escrituras tanáticas erotizantes, Mauro Salazar, que la desean intensamente y que no quieren renunciar a su fetiche. Este sinfín de la revuelta no parece admitir nada entre el orden y el caos, nada entre medio que les sirva a las vidas habituales como sustituto de orden, por frágil que éste sea, para no sucumbir al agobio que significa el frenesí de la desestabilización permanente. La crítica, en cambio, admite las políticas del entremedio, que nacen de los cortes y espaciamientos practicados en el continuum ininterrumpido del sinfín de la revuelta, para separar y distinguir figuras que no tendrían por qué sucumbir todas ellas al apocalipsis de la representación. Salvar a algunas de estas figuras del arrasamiento total sirve para que su condición de fragmentos rotos, desinsertados,
lleve la imaginación teórica a ensayar creativamente con los procedimientos del montaje. Lo primero destituido por las revueltas, se lo hemos leído a Rodrigo Carmi, quien lo ha formulado admirablemente, es la linealidad cronológica del tiempo histórico debido a la fuerza intempestiva de una hora que no se subordina a finalidad alguna. La fuerza intempestiva de la hora como momento salvaje eximiría a las revueltas del tener que preguntarse por algún después, ya que esto significaría traicionar la excepcionalidad del momento vivido como corte intransitivo. No habría cómo juzgar, para retomar el vocabulario de la crítica, el devenir de las revueltas en términos de éxito o fracaso, porque a ellas les basta vivirse como surgimiento epifánico de la dislocación absoluta del espacio y del tiempo de la política. Es en este sentido muy revelador que la primera fractura que se genera en las izquierdas post-estallido en Chile sea precisamente aquella en la que se pone a prueba el cómo seguir después de la revuelta, cuando se presenta la oportunidad de firmar o no el acuerdo para una nueva constitución el 15 de noviembre de 2019. Las izquierdas se preguntan primero si hay que dejar libradas a su propio destino las energías populares que se proclaman incontrolables, aún sabiendo que podrían naufragar en su propio torbellino, para hacerles fieles a un principio de multiplicidad anarquizante, o bien si estas energías deben ser reconvertidas hacia un proyecto transformador, en lugar de autoconsumarse en el fuego incendiario, pese a que la transformación en juego estaría siendo condicionada por la dimensión institucional del escenario político que la habilita. La fractura de las izquierdas en torno al acuerdo tuvo precisamente que ver con la tensión entre, por un lado, proyectar el desborde de la revuelta de octubre como máxima fantasía de no contención, rechazar cualquier marco institucional, y por otro lado, asumir los marcos y los bordes como trazados que, si bien delimitan, son susceptibles de ser modificados por los efectos de frontera que mezclan el adentro, la política y las instituciones, con el afuera, el pueblo y la calle. Las polémicas y desacuerdos en torno a si firmar o no el acuerdo por una nueva constitución no hizo sino reiterar el tipo de dilemas que suelen atravesar a la izquierda entre revueltas y revoluciones. Hay que aspirar a la plenitud del todo, esperando que se cumplan maximalistamente el conjunto de las condiciones declaradas óptimas para materializar un cambio decisivo, en nuestro caso la plena afirmación de una soberanía popular representada en una verdadera asamblea constituyente, o bien debemos asumir lo segmentado de un horizonte de transformaciones de la sociedad y la política que se reconoce parcial e incompleto, pero que así y todo permite modificar estructuras de poder constituidas. Voy terminando. Alguien podría decir, aunque sería injusto y mezquino, que de cierta manera el todo o nada de la revuelta nos tiene aquí a donde estamos, en el más siniestro de los mundos, ya que la celebración desenfrenada de la potencia cautizante de la revuelta trajo de vuelta una restauración autoritaria, una fanática restauración del orden represivo que nos hace saber vengativamente que los poderes que la revuelta buscaba revocar integralmente nunca dejaron de ser operativos en el fuera de marco de aquellos textos que le dieron su impulso lírico insurreccional a lo destituyente. Aunque fuese así, ¿significa esto que hay que renunciar a la revuelta como figura del pensamiento indócil? Por supuesto que no.
Desde ya el imaginario de la revuelta y sus energías desobedientes seguirán siendo parte memorable de nuestro archivo vital y acudiremos a su repertorio de impugnaciones a cada vez que el presente se torne demasiado sofocante. Pero quizás tengamos que desarmar y rearmar las figuras de este imaginario de la revuelta de un modo distinto al que postuló el corte intransigente de la destrucción, refundación absoluta que prometía acabar destruyendo todas las maquinarias de poder neoliberales. La crítica se reconoce en aquellas regiones que Benjamín Arditi llama intersticiales, unas regiones, cito, que no se caracterizan por la dominación pura ni por la libertad absoluta, fin de cita, sino por la posibilidad de intercalar en sus mapas gestos emancipadores que ofrezcan alternativas al todo o nada. Estas zonas intersticiales sirven para conectar las pulsiones de desarreglo con alguna voluntad compositiva de lo social, bordes y marcos, para que la inorganicidad de las revueltas no termine siendo usada por la violencia neofascista, cuyas fuerzas están demostrando, ellas sí, su plena eficacia en disolverlo todo. Muchas gracias. Gracias. Te dejo la palabra, Renato. Bueno, yo empiezo agradeciendo a ti, Andrés, y a Pablo la invitación para este congreso. Estoy muy contento de estar una vez más en Chile. Voy a hablar de la democracia como principal reto en nuestro tiempo. La cuestión que se nos planteó, la cuestión del distanciamiento crítico, nos impone llevar en cuenta dos puntos importantes, diferentes y quizás conflictivos. El primero es la seriedad científica y el segundo el compromiso con los valores éticos. El compromiso político de las ciencias humanas, o digamos de las humanidades, empezó quizás con los antropólogos. Recordemos el enfoque o la idética de las tres ciencias sociales. Primera, la ciencia política valora la modernidad. Eles querem modernizar as relações sociais e políticas, acabando com o que é arcaico ou caduco. Segundo, a sociologia, ao contrário, enfoca as vítimas da modernidade, a pobreza e o hambre como efeitos da estratificação social e da desigualdade em la sociedade. E terceiro, a antropologia não crê na modernidade, incluso la combate. Um antropólogo necessita valorar igualmente todas as culturas, antigas, modernas, ocidentais, não ocidentais, todo o mais. E a antropologia ha sido quizás a primeira ciência em ter muitos ou a maioria de seus científicos como militantes. Por exemplo, em los 8 países que compartem a Amazônia, em América do Sul. E esta atitude militante se ha extendido nos últimos anos a muitas outras ciências humanas. Pero a militância, como já dijo Max Weber, não tem a mesma lógica que a ciência. A ciência tem esse compromisso com a verdade que falava. E, ao mesmo tempo, a ciência se está distanciando da guerra nas últimas décadas. Muitos grandes inventos e ou descobrimentos do século XX surgiram da defesa e da guerra. A bomba atômica foi o resultado mais visível de tal compromisso com a guerra, pero os conflitos de Vietnã e Iraque seguiram o mesmo caminho. Bueno, qual é o invento ou descobrimento científico mais importante do último siglo? Hasta hace um tempo, diríamos, as bombas nucleares. Hoy é muito possível que surgiéramos que haya sido o ADN. Os científicos estão deixando atrás a guerra e centrando-se mais bem em la saúde humana e planetária, como o projeto One Health, Una Salud, em todo o mundo, que também abarca os animais, os vegetales e o meio ambiente. Isto também significa que uma discussão originalmente centrada em las humanidades
como la del pacifismo y de la inclusión social, se ha ido extendiendo hacia otras ciencias. La biología, la física están cada vez más preocupadas por el calentamiento global, por la defensa de ecosistemas como el amazónico, etc. La ciencia está dejando la guerra y propugnando la paz y el bienestar y vidas más largas y mejores, tanto para los humanos como para otros seres vivos. Esto significa que está creciendo una preocupación por los usos éticos de la ciencia. El ejemplo de la sociedad que presido hasta 2025, la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia, es interesante. Hemos luchado contra la dictadura brasileña en las décadas de 1960, 70 y 80 y recientemente nos opusimos a los intentos autoritários de Bolsonaro. Pero, sobre todo, hemos estado luchando por la vida, especialmente contra el COVID, una pandemia que ha sido apoyada por los bolsominions, como llamamos a los partidarios de nuestro expresidente. Pues bien, ¿cómo podemos respetar el compromiso con la verdad, que es uno de los principales valores de todas las ciencias, de todo conocimiento riguroso y al mismo tiempo un compromiso con la ética de la igualdad entre todos los seres humanos? Por supuesto, es posible que un compromiso ponga en peligro al otro. Un compromiso muy militante puede cegar a las personas, incluso a los científicos, a sus propias deficiencias. Debo decir que no creo que lo inverso se produzca. Como profesor, trato de nunca ser sectario. Incluso si mis creencias están a la izquierda del espectro político, siempre muestro a mis estudiantes los valores tanto del liberalismo como del socialismo. Pero há um ponto ao qual nunca renuncio, a democracia. Porque sem democracia, tanto os regímenes liberais como os socialistas tendrão mais defeitos que qualidades. Lo importante é que liberalismo não é sinônimo de neoliberalismo. Derecha não é sinônimo de extrema derecha. Por exemplo, na América Latina, muitos de nós estaríamos quizás contentos se nossa derecha se inspirara de Angela Merkel ou incluso de Emmanuel Macron. O problema que nos enfrentamos aqui é que nossos derechistas suelen apelar à extrema derecha, quando sentem seu poder ser bem ameaçado, incluso por los mais moderados entre os esquerdistas. Isso é o que se passou em Brasil. O partido de Fernando Henrique Cardoso, o PSDB, ha sido derrotado em las 4 eleições presidenciais de 2002 a 2014 e luego apoiou o juízo político a Dilma Rousseff, impeachment sem fundamento legal. Esta atitude significou que o PSDB, que já havia volcado à direita depois de suas derrotas nessas 4 eleições, se volvió a la extrema derecha, se arrodilló ante la extrema derecha e terminou levando a Bolsonaro a la presidencia. Em realidade, em todas as eleições presidenciais livres que hemos tenido em Brasil desde 1945, os candidatos de esquerda os candidatos à la esquerda, não necessariamente de esquerda, os candidatos à la esquerda derrotaram a los candidatos à la derecha, excepto quando a direita apelou a outsiders. E 3 de los 4 candidatos à direita exitosos eram pessoas mentalmente desequilibradas ou casi, assim como extremistas de direita. Eu hablo de Jânio Quadros, em 1960, Fernando Collor, 30 anos depois, Bolsonaro, outros 30 anos depois. O único de eles que não era nem louco, nem extremista, era um ex-politólogo que vinha da esquerda, Fernando Henrique Cardoso, que viveu em Chile, que é bem conhecido acá, eu creio. Tuvimos, então, 12 ou 13 eleições democráticas, de 1945 hasta 60, e luego de 89 hasta 2022. Sempre tivemos um candidato por la esquerda e outro por la derecha. Isto não quer dizer que sempre houve candidatos de esquerda, porque esquerda e direita não são substâncias, sino posições. Não são términos absolutos, sino relativos entre si. Então, sempre tivemos uma disputa direita-esquerda. O candidato mais bem à esquerda ganhou 8 eleições, seu adversário ganhou 5 vezes, de las quais a última
em 2018 foi uma eleição fraudada, porque o que se chama lawfare, a manipulação política da justiça, impediu a Lula, que era o candidato favorito, de apresentar-se aos comícios, o que levou à vitória de Bolsonaro, o pior presidente que tivemos em nossa história. Normalmente, no mundo todo, os pobres votam à esquerda e os mais ricos à direita. Pero como há mais pobres que ricos, a direita necessita apelar à ideologia para fazer que os pobres votem em contra de seus próprios interesses. Em la América Latina atual, isso significa que apelarão às igrejas evangélicas e a uma renda de lo que chamamos comportamento. Dirão que a esquerda quer que os jovens sejam homossexuais e querem que se destrua a família. Isto explica um desplazamento importante, aunque minoritário, de uma parte dos pobres hacia a extrema direita. Em Brasil, alrededor de 1/3 dos pobres votaram por Bolsonaro, mientras 1/3 das pessoas com mais dinheiro votaram por Lula. Em los dois casos se mantuvo a preferência, digamos, de los pobres por la esquerda, de los ricos por la derecha, pero com dissidências importantes. Para termos uma democracia, é crucial que as duas principais forças políticas estejam comprometidas com alguns valores democráticos centrais, é decir, a liberdade de expressão, de organização, de voto, pero também comprometidas com uma medida importante de direitos sociais. As pessoas devem ser protegidas do hambre e da pobreza. E aqui radica um grande problema na América Latina e em lo que se chamava o terceiro mundo. A direita política não priorizará as políticas sociais. Sequer a direita mais democrática em nossa parte do mundo se entusiasma por las políticas sociais. E é impossível ter uma democracia quando se tem hambre e pobreza em grande escala, em larga escala, como se passa em nossa parte do mundo. Isso nos leva a duas consequências. Primeiro, se para haver uma democracia, as duas principais forças políticas devem respeitar os valores democráticos, em países pobres como os latino-americanos, a direita não estará tão comprometida com a democracia. E a democracia está em peligro se solo a esquerda a respeita. Segundo, isto já não é um problema exclusivo dos países pobres. Muitos países ricos, como Estados Unidos, Itália, França e incluso Espanha, enfrentam hoje uma importante ameaça proveniente de uma direita que se ha aliado com a extrema direita. Em Estados Unidos, com Trump, em França, com Le Pen, em Itália, com Meloni, em Espanha, com a aliança de Vox ao Partido Popular, tudo isso se planteia agora como um problema importante. Em Estados Unidos, por exemplo, o Partido Republicano não é mais um partido comprometido com a democracia. É uma camarilha de gente que vive del ódio e para el ódio. Isto significa que no seno mismo do mundo desarrollado, a democracia está ameaçada. Para concluir, é necessário ter partidos de direita que sejam democráticos. Repito, Merkel é um exemplo que deveria estar presente em nossos países. Pero esto vuelve muito difícil se a la hora de tomar decisões, nossos políticos de direita se aliarão com a extrema direita, que é mais eficaz que eles para conseguir um forte apoio popular, já que apelará ao ódio em lugar de apelar a los afectos positivos, para emplear o linguagem do grande filósofo que foi Spinoza. Eu añado que a esquerda tem militantes, pessoas que vão às calles, que pregonam suas ideias. A direita não tem militantes. As pessoas de direita preferem ganhar dinheiro. Quando há militantes em la direita, é porque se volviu extrema direita. As pessoas que fazem, por la parte de la direita, a mesma atividade que as pessoas de esquerda hariam, por exemplo, em Brasil, acampar em las plazas públicas, apelar a cambios políticos, etc., já estão na extrema direita. Foi o que sucedeu em frente aos quartéis depois das eleições que deram a vitória a Lula, quando os grupos de bolsominions começaram a clamar por um golpe de Estado que pusiera fim
a lo que teníamos todavía de democracia, después de 4 años terríveis com este senhor. E diria que, como investigadores e membros da faculdade, devemos abstener-nos de tentar que nossos estudantes sigam nossas ideias, incluso valores. Eu apoio a política de esquerda em meu país e em outras partes do mundo, pero sempre trato de mostrar a meus alunos a legitimidade da política tanto liberal como socialista. Pero, como dije, distingo entre o liberalismo, que é uma posição ética sobre a riqueza interna, não monetária, de cada indivíduo, e o neoliberalismo, que é uma ideologia egocêntrica da guerra de todos contra todos. É importante distinguir entre a direita e a extrema-direita, aunque a direita esteja hoje muito seducida por a extrema-direita. Lo que se passa em Brasil, lo que se passa em Chile, lo que se passa em Estados Unidos, lo que se passa em França, 4 países em los quais a extrema-direita perdeu as últimas eleições, casi não existe mais direita e se pode que a extrema-direita ganhe os próximos comícios, o que é um peligro muito grande. A democracia é o principal valor que temos. Necessitamos expandir-nos. Creio que uma tarefa importante para as forças progressistas, eu não hablo mais de la derecha, sino progressistas, e no mundo é democratizar 2 âmbitos. Primeiro, as relações laborais, que aún estão sujeitas a los caprichos do poder econômico. Segundo, o mundo afectivo, es decir, as relações amorosas, sejam as de la pareja, sejam as internas da família e incluso a amistad. Me acostumbro a dizer que democracia se ha convertido em uma palavra imã, o que significa que atrai significados acessórios. Democracia significa originalmente o poder da maioria, ou del pueblo, ou de la plebe, pero em nossos dias hablamos de padres democráticos, maestros democráticos e incluso jefes democráticos, aunque padres, maestros e jefes não sejam nunca elegidos. Pero chamar-los democráticos significa que respeitam e escutam as pessoas que tecnicamente estão bajo sua autoridade. A democracia significa hoje muitas coisas, muitas buenas coisas, necessitamos expandir-la. E um último ponto, eu recuerdo a Alain Touraine, o grande sociólogo francês que se morreu há 2 ou 3 semanas, que era muito amigo de Latinoamérica, foi casado com a chilena, Adriana, com quem tuvo seus filhos, incluso lá que casi foi primeira-ministra de França no ano passado, Marisol Touraine, e que frequentava muito o Brasil também. Alain Touraine deu uma entrevista que foi republicada depois de sua morte a uma periodista brasileira há 20 anos, a Leneide Duarte Plon. E nessa entrevista disse Touraine, que estava optimista respeito à vitória de Lula, que venia de começar seu primeiro mandato, disse Alain Touraine que o principal problema de Latinoamérica é uma suerte de inacção. É continente, subcontinente, no qual as pessoas não actuam tanto quanto deveriam actuar, que as pessoas não lutam tanto quanto deveriam lutar. Creio que é todavia planteamento correto e que devemos cambiar isso. Muitas graças a todos. So now we're going to have about 15 minutes for the conversation. I know this could go on for many hours. Esta conversación podría estar por horas. Y va a haber más conversación en la tarde. Pero si quieren, se pueden saltar al almuerzo y se juntan aquí. Pero vamos a hacer un set de preguntas. Vamos a responder las preguntas de forma individual. El micrófono. Y en el micrófono vamos a juntar 5 o 6 preguntas y luego damos la palabra a cada uno de los presentadores. Thank you very much for the interventions. Una pregunta a Nelly sobre el carácter de la revuelta, ¿no? Porque me da la impresión que cuando presentas la narración de la revuelta hay cierto más bien espontánea, ¿no? Como que
hay un acontecimiento espontáneo, ¿no? Como que no, me da la impresión, ¿no?, que no hubiese marco, como un archivo que de alguna manera genera distintas prácticas. Entonces, en ese sentido, me gustaría saber cómo tú ves allí la puesta en escena, ¿no?, de la revuelta, si es meramente una cosa espontánea o hay algo así como un archivo, una alteración de los distintos archivos que generen distintas prácticas. Muchas gracias. Una pregunta para Alberto, que retoma la conversación que tuvimos ayer a la noche. Mi pregunta es, ¿cómo piensas la relación entre lo no gobernable, por un lado, este principio de la anarquía en el sentido de Schürmann, y la totalidad de muerte de que hablaste, que me hizo pensar no solamente en la discusión sobre antropocene, sino también en toda la discusión sobre la atómica después de la Segunda Guerra Mundial, el trabajo de Gunther Anders sobre todo, pensar el mundo bajo la posibilidad de su aniquilación, ¿no? Me parecen que son dos, digamos, principios que no entiendo bien cómo se relacionan. Para decirlo de una manera más sencilla, no entiendo bien cuál puede ser, según tu planteamiento, el desarrollo de lo no gobernable, que es una política de la fuga, una política de la secesión en un mundo post-apocalíptico, o piensas más bien a través de una dinámica de revuelta a la posibilidad de un choque entre la totalidad de la muerte y el principio anárquico de lo no gobernable. Me fascinó mucho tu ponencia y me dejó esta pregunta, entre otras. Gracias. Vale. Gracias por las ponencias, me parecieron muy buenísimas las tres. Quería una aclaración, si es posible, si la pueden explicar los otros dos panelistas, respecto al final de la ponencia del señor Ribeiro, en esta idea de que no se lucha, de que en el sur, pero bueno, en el caso concreto de lo que ocurrió en Chile, porque bueno, es una idea que yo también he escuchado muchas veces y muy claramente respecto a Chile, y una singularidad en lo que ocurrió en la revuelta, llamémosle, de octubre, que fue la permanencia de esta una revuelta de larga duración. De todas maneras, quedó, digamos, bueno, los cambios son relativos, no fueron lo que se esperó, bueno, no sé, pero las consecuencias, digamos, pueden ser valoradas de maneras muy curiosas, diferentes, pero yo sé, uno podría pensar que existe una disuasión más bien de las revueltas, o cómo se explica esta ausencia de lucha frente a esta singularidad de la revuelta. Gracias. Sí. Bueno, muchísimas gracias por las intervenciones. Tengo una pregunta muy general, porque vi que tenía matices diferentes según iban sucediéndose las exposiciones. Una pregunta muy general porque tenía matices diferentes en las exposiciones que ustedes iban dando según se iba corriendo
la palabra, ¿no? Entonces, que es una pregunta por la relación entre, es general, porque es una pregunta por la relación entre la política y el poder, ¿no? Fundamentalmente eso. La impresión que tuve es que en la lectura que está haciendo Alberto, la política no tiene nada que ver con el poder. Algo que yo en tal caso suscribo, o sea, me identificaría o me pondría del lado de quienes consideran que la política no tiene que ver con el poder. Y la idea de que la política no tiene que ver con el poder llevaría a esta especie de facticidad del despliegue anárquico de lo político. O sea, lo tuyo es más un anuncio, digamos, porque en el fondo el propio despliegue de la facticidad, si te entendí bien, llevaría a una condición anárquica de la política que ya estaría completamente desprendida del poder. Y me parece que tanto lo de Neri como lo de Jeanine Ribeiro hay una posición distinta, a pesar de que también ellos tienen posiciones distintas, porque la política está siempre irremediablemente vinculada a algún tipo de articulación del poder. Entonces, nada menos que los conceptos de hegemonía y poshegemonía están siendo tensionados en esta exposición. Es una pregunta, realmente no sé cómo lo ven y simplemente la lanzo a la mesa en general. Hi, thank you for this panel so much. I was listening as much as I could follow through translation around these ideas of distancing, anarchy, la distancia, la anarquía, la revuelta, la crítica, la crisis. Y al estar en Santiago en estos días he visto una gran cantidad de grafitis en los muros. Entonces quería lanzar otra palabra aquí para que ustedes la analicen: abolición. Especialmente para los dos primeros charlistas, la abolición, cómo eso calza en su pensamiento respecto a la revuelta y la anarquía. Muchas gracias. Lamento no poder hacer mi pregunta en español, so I'm going to ask in English. Thank you so much. I have a question about una pregunta respecto de la idea del juicio. Y creo que Nelly habló. Usted dijo que se genera una distancia y que no hay juicio. Y en la última charla también se mantiene. Y usted señala que dice que no quiere imponer valores en sus estudiantes. Pero para el valor de la democracia, usted insistiría en ese punto, eso sí. Pensaba entonces en una cita de Hannah Arendt, quien señala que en algún punto, como crítica, ella señala, debemos juzgar y juzgar de manera enérgica. Y insiste en aquello, y que en algún momento tenemos que juzgar, y que el juicio tiene que tener un valor y no se puede fundamentar en principios. Entonces tengo curiosidad respecto de la distancia entre la crítica y cómo se vuelve a enmarcar y cómo se encuentran los marcos a este tipo de trabajo, que es distinto de lo que la acción política genera. Y creo que hubo una idea asociada a que el juicio quizás debe ser suspendido, pero aún así, ¿hasta qué punto? Y en la última charla se menciona, uno suspende el juicio cuando se enseña. De hecho, la democracia es un valor que no se sacrifica. Muchas gracias. Uno por uno, para que respondan una o más preguntas. Voy a comenzar con Nelly. I will try to. Primero quería disipar quizá un posible eventual equívoco, porque esta es una presentación muy breve por el tiempo que se nos asignó, y por supuesto que uno en estos casos corre el riesgo de ser muy esquemática, sobre todo, digamos, cuando uno trata de armar una contraposición argumental. Entonces, quiero decir que no quisiera que mi lugar de enunciación, como se dice, es el campo de las teorías críticas, desde ahí pienso y escribo, pero no quisiera que lo que expuse se leyera como una especie de disputa disciplinar, digamos, entre por un lado la filosofía antifilosofía radical y por otro la teoría crítica, porque precisamente pienso que la crítica es una operación, una operatoria
que lo atraviesa todo, todas las disciplinas. Y desde ya ayer Carmi Rodrigo, que sería uno de los exponentes más privilegiados, digamos, de esta escritura de la revuelta que mencioné, porque me parece que una figura extraordinariamente cautivante, poderosa, en fin, desde lo que llamaríamos la filosofía antifilosofía radical. Él mismo hizo ayer una operación crítica cuando al final de su ponencia habló de recuperar, entre comillas, no lo dijo así, las instituciones como un territorio donde infiltrar la revuelta de vuelta, por así decir. Entonces digo, primero disipar ese equívoco. Y respecto de lo que pregunta Alejandra, claro, no sé si la palabra espontaneísmo es una palabra que sea la apropiada, pero sí creo que la revuelta tuvo un carácter de autoconvocada, digamos. Entonces, hablaría así de multitudes autoconvocadas que a través de la Asamblea de los Cuerpos, etcétera, se apropian de lo público y entonces ahí le dan forma a un nosotras, etcétera. Y desde ya el carácter autoconvocado de la revuelta rompe con lo que sería la tradición de los movimientos sociales, incluso del movimiento estudiantil del 2011. A la vez, es muy cierto lo que tú dices, están atravesados efectivamente por archivos, digamos. Desde ya se escuchaba a Víctor Jara durante la revuelta, los prisioneros, en fin, la lucha contra la dictadura y para qué decir el mayo 2018 feminista, que también el archivo de un momento de irrupción, digamos, prefigurador de la revuelta del 2019. Ahora, ¿dónde empieza el problema? O sea, para mí al menos, y por supuesto que no tengo ninguna posición categórica al respecto, porque es que si bien a mí la insumisión de los cuerpos en la calle me parece una condición indispensable para darle forma colectiva, ¿no es cierto?, a un no, a un régimen de abuso, humillación, explotación, dominación, lo que sabemos, a la vez me parece que no es una condición suficiente para darle consistencia, digamos, a nuevas formas de composición social y política. Entonces, multitud de autoconvocadas, sí, y también ahí aparece aparece varios malentendidos sobre interpretaciones o, que se hacen evidentes en el resultado del plebiscito, digamos. ¿Cuál era el pueblo, ¿no?, que estaba en la calle? El nosotros de la Plaza Dignidad. Era el pueblo, era una fracción del pueblo, era aquel pueblo que se evoca y convoca en el momento en que se enuncia, en fin, o bien es el pueblo con una cierta narrativa de una izquierda más clásica, digamos, vislumbró como el sujeto colectivo de un momento basada en un fundamento antineoliberal. Entonces me parece que el resultado del plebiscito lo que pone en evidencia es la fisuración, ¿no es cierto?, de ese pueblo que en un minuto, fue decisivo, digamos, constituir, pero también, claro, eran subjetividades dispersas que coinciden en un no más, que se vayan todos o basta ya, en fin, y que no necesariamente coinciden en diseños, digamos, o en esbozos de programas políticos de transformación, tal como hemos visto que ocurre, o sea, las múltiples decisiones de la categoría de pueblo, incluso dentro del proceso constituyente, dentro de la lista del pueblo, entre la lista del pueblo y el partido La Gente, en fin. Porque el partido La Gente y la lista del pueblo, algunos de sus integrantes eventualmente pudieron coincidir en la Plaza Dignidad,
en nombre incluso de una democracia directa, salvo que en el caso de la lista del pueblo, digamos, sería una democracia participativa, y en el caso del Partido La Gente, una pseudo-democracia digital, digamos, funcional, bueno, todo lo que sabemos. Entonces, digo, todas estas bifurcaciones dentro de la categoría de pueblo, me parece que lo que habría que pensar, y no soy quien para hacerlo, pero sí me parece que recomponer un relato o relatos, narrativas de izquierda, supone realmente pensar bien qué es lo que pasó, qué es lo que se fisuró ahí, o en fin. Y por eso también mi cierta distancia con esta noción de pueblo ingobernable, irreductible, dueño de un poder de una potencia irreductible a cualquier poder, porque efectivamente a la vuelta de la esquina el pueblo ingobernable se vuelve pueblo gobernado, que es lo que está aconteciendo, digamos. Entonces esa lírica sobreexaltada del pueblo ingobernable me inquieta pensando en el Chile horroroso que estamos viviendo. Entonces, bueno, no sé mucho qué decir, y sobre el juicio, bueno, yo insistía en en lo que llamaríamos la experimentalidad del juicio, o sea, el trabajar, jugar con sus posibilidades, ensayar fórmulas, de ninguna manera dictar sentencia ni ser categórico, digamos, en decir que sirve, que no, en fin. Pero entonces justamente también ahí se instala la tensión entre aquellas escrituras de la revuelta o líricas de la revuelta que nos pidieron suspender el juicio versus quizás el experimentar con el juicio para desarmar y rearmar de otra manera el imaginario de la revuelta, ¿no? Algo así. Bueno, muchas gracias. La pregunta que me diriges sobre las especificidades de las manifestaciones en Latinoamérica, especialmente Chile y Brasil. Chile tuvo dos grandes familias de manifestaciones en el comienzo de los años 2010 y después la gran revuelta de 2019 que llevó a las constituyentes y todo lo más. En Brasil tuvimos en 2013 grandes manifestaciones que empezaron más o menos apartidárias, sino políticas. Se politizó muy rápidamente un país que es tradicionalmente más conformista. Pero el problema es que como no hay en Brasil una cultura política buena, fue muy fácil acaparar todo eso por la derecha, incluso la extrema derecha. Se puso en las bocas de las personas que manifestaban, no la idea que querían servicios públicos mejores, sino la idea que eran contra la corrupción, que sería el legado de los gobiernos del Partido de los Trabajadores. Lo que es muy equivocado, pero posibilitó en la secuencia el impeachment, el juicio político de Dilma Rousseff y la prisión de Lula. E isso foi possível porque em Brasil, digamos, a ideia básica respecto à política da maior parte das pessoas é que os políticos são ladrões, que a corrupção é a llave interpretativa para a política em Brasil. Isso é muito malo, porque então não se compreende que em política há uma pugna de direita e esquerda. E isso leva as pessoas a condenarem o que deveria ser uma política distinta. E isso não é somente em Brasil. Eu creio que no mundo é muito comum que a direita acuse a esquerda de corrupta. Eu penso, por exemplo, na América do Sul, no caso de Argentina com Perón, de los Kirchner, e em Estados Unidos, no estado de Louisiana, com Huey Long, quem foi governador muito importante porque hizo muitas coisas por los mais pobres há já siglo, pero entonces, e acá em Chile foi distinto, porque tenéis
uma cultura política superior à brasileira. E então, por exemplo, depois das manifestações de há 10, 12 anos, alguns dos líderes das manifestações, como Camila Vallejo, foram elegidos ao Congresso chileno. Mientras em Brasil, as únicas pessoas que se volvieron diputados depois das manifestações de 2013 foram da extrema-direita, como um certo Kim Kataguiri. E então, digamos, o legado para nós foi malo. Pero em Chile também há um problema grande agora, porque a primeira Constituição foi rejetada no plebiscito de salida e a constituinte que foi elegida há poucos meses tem uma maioria aplastadora, se suma a direita e a extrema-direita. Então, é muito importante que se recupere todo isso, porque em las eleições sempre é possível que esses movimentos, que me recordam muito o paradigma de maio de 68, em las eleições é muito possível que haja um retrocesso respeito às calles. As calles podem ser mais populares que as eleições. E respeito à questão sobre os valores, a última pergunta que se planteou. Bueno, é verdade, eu considero que não se deve imponer valores mais específicos, como direita ou esquerda, sino a democracia deve ser considerada um valor verdadeiramente universal. Isto foi um grande problema para os comunistas há algumas décadas. Houve em Brasil um intelectual comunista que rompeu com seu partido quando escreveu um livro que se chamava justamente A Democracia como Valor Universal, há 40 ou 50 anos. E hoje o problema é que a direita está bajo a autoridade, está seducida pela extrema-direita. E esse é um enorme problema que nos hace recordar do que se passou exatamente há um siglo na Europa. Necessitamos, evidentemente, impedir que isso se passe de novo. Muitas graças. Bueno, yo voy a tenderme mi propia trampa tratando de contestar con toda la brevedad posible a las preguntas de Sandro, de Federico y a la pregunta sobre la abolición de allí detrás. Es muy difícil hacerlo. Pero yo diría que lo no gobernable es la facticidad de la existencia, incluyendo la relación resuelta con la propia muerte o con la propia mortalidad, ahora vinculada quizás ya para siempre en la historia de la especie a la mortalidad general, a la extinción. Es decir, lo no gobernable es eso que la política niega, la nada que precede a la política. Desde el punto de vista del pensamiento político, no hay nada que preceda a la política. Bien, esa nada es lo que a mí me interesa. Esa nada es el lugar de lo no gobernable. La política es un discurso siempre óntico. En ese sentido, esto no gobernable se sustrae a lo óntico, por eso ocupa el lugar de la nada. Antígona sería una figura de lo no gobernable, pero también el Agamenón que tiene que responder a la demanda del sacrificio de su propia hija Ifigenia. Ese es el lugar de la afirmación o el lugar de la decisión de existencia, del que puede salir, o más bien que guarda en sí siempre la posibilidad de un vencimiento del nihilismo, siempre que permanezca como lo no gobernable, es decir, siempre que resista su sometimiento a su propia muerte, por orden del poder, por el orden árquico, por orden del principio de mando. ¿Cómo? También, sí. Bueno, en general todo el pensamiento trágico griego está incluido ahí, ¿no? Yo parto de la noción polémica, sin duda, acepto la discusión si se quiere plantear, de que toda hegemonía es dominación. Toda hegemonía es dominación. Para mí la relación política-poder se vincula a la pregunta de Sandro también, precisamente porque dada la falta de legitimidad que el nihilismo trae consigo, dada esa falta de legitimidad, dada esa falta de principio de mando, el poder en sí es anárquico, el poder es anárquico, el capital es anárquico, el capitalismo es anárquico. Podemos elegir, por lo tanto, una postulación hegemónica que trate de robarle la hegemonía a la burguesía, digamos,
plantear una posibilidad contrahegemónica, pero esa posibilidad contrahegemónica no se sustraería a la noción de poder como dominación. Recordemos las palabras famosas de Maquiavelo, de que los ricos buscan la dominación y los pobres buscan no ser dominados. Ese no ser dominado es para mí esa otra posibilidad política que quiere, desea un abandono simultáneo del poder y de la impotencia. Entonces yo tiraría por ahí, es decir, hay una decisión que tomar, aunque esa decisión, como yo decía, está motivada en la condición del presente, en la condición misma de nuestro tiempo. Entre dos anarquismos, claro, porque el poder es anárquico también, capital es anárquico. En cuanto a la pregunta sobre la abolición, es una pregunta muy difícil. Yo creo que es una pregunta, si entiendo mal, me lo dices por favor, que tiene que ver con la discusión afropesimista, en la tendencia de pensamiento afroamericano que se llama afropesimismo. No sé si se conoce bien en Chile, ¿no? El afropesimismo es un pensamiento muy radical, muy complejo, imposible de explicar en un minuto, pero yo pienso que en el fondo, y es una afirmación que puedo defender, aunque no puedo hacerlo explícitamente aquí, el afropesimismo, por ejemplo, en el trabajo de Frank Wilderson, en el trabajo de Fred Moten, en el trabajo de Saidilla Harman, es pensamiento infrapolítico. Es decir, busca el abandono del principio de equivalencia general, busca el abandono del principio, busca una sustracción, desde luego anárquica, al principio de equivalencia general, que implicaría lo que ayer llamaba Sandro el fin del capital como relación social, una sustracción a la relación social del capital. Eso es lo que plantea el afropesimismo desde un punto de vista muy radical, porque el afropesimismo pasa por considerarse así no lo no inhumano, como yo he estado reclamando para mí mismo, sino lo inhumano, ocupa el lugar de lo inhumano. Es decir, ¿cuál es la abolición que lo inhumano busca? ¿Verdad? Bueno, lo dejo ahí porque ya es muy tarde y nos estamos pasando de tiempo. Bueno, muchas gracias. Thank you very much again for being here. We thank the three panelists here. Lista, por cierto. We're invited for lunch. Y ya vamos al almuerzo.